¿Por qué como contribuyente, quizás como emprendedor o pequeña o mediana empresa, a mí me interesaría conocer cuáles son las generalidades o esa introducción a la legislación tributaria en Guatemala? Si bien es cierto, en esta parte es cuando acudimos a un profesional, así que contador, que me pueda llevar todo ese acompañamiento en cuanto a la presentación de mis impuestos, elaboración de libros. Sin embargo, como propietarios es importante que conozcamos esas generalidades, tener esa noción en cuanto a esa introducción a la legislación tributaria en Guatemala, no necesariamente con un lenguaje muy técnico propiamente de quizás un contador, quizás en cuanto al análisis de la ley, de la forma como lo haría un abogado, pero sí tener esas bases, principalmente esas bases de determinación, pago y presentación de determinados impuestos. ¿Y a qué impuesto nos podemos referir en este caso? Básicamente estaríamos haciendo énfasis en la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto de solidaridad. Basados en esas tres leyes, entonces nosotros ya podemos hacer un análisis de cuál es el mejor escenario o de acuerdo al tamaño de la empresa o la forma como esté iniciando, a qué obligaciones yo voy a estar expuesto o dispuesto, si lo puedo mencionar de esa forma, en cuanto a la presentación de mis impuestos. Entonces, ¿qué podemos hablar con relación a la ley del impuesto pues, sobre la renta? Básicamente ahí yo puedo elegir dos formas para la presentación y pago del impuesto sobre la renta: el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas y el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. Diferencias: pues en uno el pago es sobre un ingreso mensual de una tarifa de 1 hasta 30,000 de un 5%, perdón, y el excedente de un 7%. Esa es la forma mensual del pago del impuesto sobre la renta en este régimen. Si yo me voy al régimen trimestral sobre utilidades de actividades lucrativas, entonces ya la determinación es de forma trimestral y la tasa ya no vendría siendo del 5 o 7%, sino del 25%. Tampoco lo voy a aplicar sobre los ingresos que yo estoy obteniendo mensualmente. En este caso, yo cada 3 meses voy a establecer una renta imponible. Renta imponible que proviene de tomar todos mis ingresos menos todos mis costos y gastos. La diferencia entre mis ingresos, mis costos y mis gastos yo le llamo renta imponible, a la cual entonces yo le voy a aplicar el 25% de impuestos sobre la renta en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. Entonces tenemos los dos escenarios. ¿Qué me conviene? Agarro yo mensualmente de hasta 30,000 quetzales un 5%, perdón, y sobre el excedente el 7%, o cada 3 meses yo voy a establecer sobre el 25% basándome en mi renta imponible. Esto va a depender entonces de cuáles son esos costos y gastos. Básicamente esa es la clave: cuáles son esos costos y gastos que yo pueda tener debidamente documentados y que efectivamente estén relacionados con el giro del negocio, para que yo los pueda restar de los ingresos y entonces establecer una renta imponible pues adecuada, más apropiada para la determinación de mis impuestos. O bien, si el giro del negocio no me permite obtener todos esos documentos que puedan soportar mis costos y gastos, yo vengo y pago sobre los ingresos de forma mensual. Básicamente nos podemos enfocar en esos análisis. En cuanto al ISR, el régimen sobre ingresos, que es el pago de forma mensual, y el régimen sobre utilidades, que va a ser de forma trimestral. Vamos a continuar compartiendo algunos otros tips relacionados con la forma como yo me puedo inscribir como contribuyente. Es parte, como les decía, un inicio de una introducción a la legislación tributaria en Guatemala, muy válida para emprendedores, pequeños o medianos empresarios, de tal forma que cuando pues tengamos esa información ya de nuestra empresa, que nos proporcione nuestro asesor o el contador, pues nosotros sepamos, tengamos una noción de qué es lo que estamos pues reflejando en esos estados financieros. Víctor Bielman, una vez más saludándoles, y pues es un gusto nuevamente poder estar en